Bien, la siguiente práctica aprendemos cómo conectar un LDR. Entonces, la LDR en este caso va a servir para, en función de la intensidad de luz que haya en el local, pues que este LED se encienda o permanezca apagado. ¿Vale? Bien, pues la LDR en este caso actuará como una entrada analógica y por tanto necesitaremos conectar una de las patillas del LDR a 5 voltios y la otra, pues por un lado a tierra a través de la resistencia y por otro lado a un pin de entrada analógica. ¿De acuerdo? Y el LED, pues como siempre ya vimos antes. En cuanto al software, pues es muy sencillo. Nosotros lo que le decimos es que aquí establecemos un bloque condicional que se llama. Si pasa esto, entonces hace esto. Y si no, hace esto otro. Si lo que lee el pin analógico 0 es menor que 150, este valor se refiere a una determinada intensidad de la luz en el sitio donde estemos. ¿Vale? Entonces, si la intensidad de luz en el sitio donde estemos es baja, ¿vale? Repito, este valor, pues, bueno, habrá que ajustarlo, ¿eh? Si es baja, pues que el LED se encienda. Y si no, que se apague. Dice aquí que nosotros podemos sustituir en la resistencia esta de aquí, esta, por un potenciómetro. En este caso, si nosotros en lugar de esta resistencia conectamos un potenciómetro de forma que la patilla central, nosotros la conectamos, la patilla central, la conectamos a la LDR y esta de aquí sería la de uno de los extremos que la conectásemos al GND. ¿Vale? Entonces, sustituyendo esta resistencia por un potenciómetro, lo que conseguimos es ajustar la sensibilidad. Y así no nos tenemos que preocupar tanto de este valor. De modo que yo regulo el potenciómetro y de ese modo pues puedo hacer que la LDR sea más o menos sensible a la intensidad luminosa del local. O dicho de otro modo, yo puedo regular a partir de qué intensidad de luz en el local el LED se encendería. Bien, a continuación aprendimos cómo conectar un servomotor. El servomotor es uno de los componentes que intervienen en el proyecto de la barrera levadiza. Y bueno, los servomotores pues son motores, pero que no son de rotación continua, sino que la hélice puede variar su ángulo desde 0 grados hasta 180 grados. De cara a la conexión, pues una de las patillas se conecta a 5 voltios, la otra a GND y la tercera a una salida analógica, ¿vale? Una salida analógica, que en este caso hemos cogido el 9. Vale. En cuanto al software, pues depende del software que hagamos, el servomotor hará una cosa o hará otra. En este caso, pues le hemos dicho que el servomotor se mantenga en 0 grados y a continuación que haga lo que está en el bucle. Lo que está en el bucle es que en 18 veces consecutivas cambie el ángulo del servomotor en un valor de 10 grados. ¿De acuerdo? Y cada 0,01 segundos cambia 10 grados. Entonces pasamos desde 0 grados hasta 180 grados. Y una vez que llega a 180 grados, ¿vale? Pues hacemos el proceso inverso. En este caso reducimos valores de 10 grados. 180, 170, así hasta 0. En esta práctica incorporamos un potenciómetro para que el potenciómetro sea el que regule el ángulo en el que gira el servo. Entonces, si nosotros giramos hacia derecha, el ángulo pasará de 0 a 180 grados y si giramos a izquierda, de 180 a 0. De cara a la conexión, pues el potenciómetro se conecta, como ya dijimos anteriormente,
Recordad, por favor, no hagáis caso a este dibujo. Nosotros seguimos en lo que yo siempre he dicho, que es que la patilla de los extremos, en este caso esta a 5 voltios, esta sería al GND, no como dice aquí, sino al GND, y la del centro es la que iría, a la entrada analógica, ¿vale? En cuanto al software, es más sencillo que antes todavía. Lo que hacemos es que le decimos que el ángulo que muestre el servo dependa de lo que leamos en el pin analógico 0, es decir, del estado en el que se encuentre el potenciómetro. Bien, y por último, se trata de aprender a conectar un sensor de ultrasonido, ¿vale? El sensor de ultrasonido tiene 4 patillas que corresponden a las conexiones a 5 voltios, la del otro extremo a tierra, y después aquí tenemos estas 2 patillas, que una es para el pin del trigger, es decir, del disparador de ultrasonido, y la otra es para el eco, que es para el que recibe el ultrasonido. ¿De acuerdo? Bien, una de las prácticas que hicimos fue esta, en la que pues pudimos comprobar que mediante este hardware, pues dependiendo de la distancia de nuestra mano al sensor de ultrasonido, pues el sonido, podíamos controlar el sonido del zumbador, ¿vale? Os recuerdo que a una cierta distancia, no recuerdo, ahora lo veremos, el sensor no mandaba señal al zumbador, y conforme lo íbamos acercando, pues el zumbador emitía una intermitencia de sonido y después ya un sonido continuo. ¿Vale? Aquí vemos el zumbador, que no tiene ninguna historia. Tenemos que el negativo se conecta al GND y el positivo pues a una salida digital. ¿Vale? Y el sensor, pues como acabo de explicar antes. En cuanto a la programación, pues aquí lo que nos dice es que vamos a fijar la variable distancia. ¿A qué valor? A lo que lea el sensor ultrasónico. Entonces, si lo que lee el sensor ultrasónico es menor que 30, entonces pueden pasar 2 cosas. Que la distancia no solo es menor que 30, sino que además sea menor que 10, con lo cual el zumbador va a estar emitiendo en continuo. Y si no, si no significa que la distancia está entre 10 y 30. Pues si no, ponemos el zumbador en un sonido intermitente, ¿vale? Suena, no suena, suena, no suena, intermitente, ¿vale? Y si la distancia es mayor de 30, es decir, si nuestra mano está más alejada de esos 30 centímetros, pues entonces que el zumbador se apague. Bueno, pues con eso ya hemos hecho un recorrido por los principales contenidos y que os preguntaré para el test. Espero que os sea de utilidad y, en fin, cuidaros.